Prepárate para descubrir los secretos que esconden las rancheras más queridas de México, donde el amor y los rumores se cruzan como notas en una serenata. Suscríbete, activa la campanita y déjanos tus teorías en los comentarios. ¿Crees que hubo pasión o solo admiración? Javier Solís no nació siendo una estrella. Sus orígenes humildes en los barrios de la Ciudad de México lo vieron luchar como boxeador y carnicero antes de que su voz lo convirtiera en leyenda. Huérfano desde joven, criado por su tío, encontró en los concursos de radio una salida a la pobreza. Su talento lo llevó a firmar con un sello importante, donde un productor le dio el nombre que lo inmortalizaría. Canciones como Si Dios me quita la vida y Llorarás lo coronaron como el último de los 3 gallos mexicanos, junto a íconos como Pedro Infante y Jorge Negrete. Pero detrás de su imagen de charro romántico, había un hombre cuya vida amorosa era un enigma, con rumores de múltiples matrimonios y varios hijos. ¿Era Javier un alma que buscaba amor en cada esquina? Su carrera en el cine, con más de 20 películas, lo pintó como el galán ideal, sensible, pero con la fuerza de un charro. En filmes como 3 balas perdidas, su presencia llenaba la pantalla, haciendo que los fans soñaran con ser el blanco de sus serenatas. Sin embargo, los rumores sobre su vida personal nunca cesaban. Archivos de la industria musical hablan de un Javier que enviaba flores a sus musas, una práctica común entre los cantantes de la época, pero que siempre dejaba preguntas abiertas. ¿Era solo un gesto de caballero o había algo más profundo en su corazón? La muerte de Javier, a los 34 años, tras una cirugía de vesícula malograda, dejó a México en shock. Los rumores surgieron de inmediato. ¿Fue un error médico o algo más oscuro? Algunos susurraban que un corazón roto por amores imposibles pudo haber debilitado su espíritu. Aunque los médicos hablaron de una infección, otros creen que desobedeció órdenes al beber agua, causando un desenlace fatal. Su tumba, aún visitada por fans, es un recordatorio de su impacto. ¿Qué secreto se llevó este ídolo a la eternidad? Su legado sigue vivo en la música ranchera. En su época, dominaba las listas de éxitos junto a grandes como José Alfredo Jiménez, y su estilo, que fusionaba bolero con mariachi, inspiró a generaciones, incluyendo a artistas como Pepe Aguilar. Javier no era solo un cantante, era un símbolo del amor imposible, del dolor que resuena en todos nosotros. ¿Podría su admiración por Flor Silvestre haber sido uno de esos amores cantados en sus boleros? La conexión con Flor Silvestre trasciende lo musical. Quienes lo conocieron hablaban de un Javier que se enamoraba del talento y la belleza, no solo de las personas. Flor, con su voz y carisma, era un imán para alguien como él. En un mundo donde las canciones hablaban de pasiones prohibidas, ¿era posible que Javier no sintiera algo por la reina de la canción? Flor Silvestre, nacida Guillermina Jiménez Chaboya en Guanajuato, era un torbellino de talento y resiliencia. Desde los 13 años, cantaba como soldadera en teatros, ganándose su apodo por una mezcla de delicadeza y fuerza, inspirado en una película de Dolores del Río. Su voz, que llevó éxitos como Cielito Lindo y La cosecha de mujeres a los primeros lugares, la convirtió en un ícono. Pero su vida personal estuvo marcada por el dolor. Sus primeros matrimonios, llenos de traiciones y violencia, dejaron huellas imborrables. ¿Cómo logró Flor brillar en un mundo que castigaba a las mujeres fuertes? Su tercer matrimonio con Antonio Aguilar, un gigante de la música y el cine, la transformó en la matriarca de la dinastía Aguilar, madre de Toñito y Pepe Aguilar. Juntos llevaron la tradición charra a escenarios globales, pero Flor nunca perdió su esencia. En más de 50 películas, como El Rayo de Sinaloa, mostró que podía ser tanto una estrella como una guerrera. Los críticos la comparaban con una rosa, hermosa, pero con espinas que protegían su alma. Su presencia en el escenario era magnética, capaz de cautivar a cualquiera, incluido un romántico como Javier Solís. El México machista de la época no fue amable con Flor. Su divorcio de Paco Malgesto, quien la acusó de infidelidad y le negó a sus hijos por años, fue un escándalo que marcó su vida. En entrevistas, Flor habló de la lucha por recuperar a Marcela y Francisco mientras enfrentaba los juicios de una sociedad que no perdonaba a las mujeres independientes. Estos dramas personales la hicieron blanco de rumores, especialmente cuando se le relacionaba con hombres como Solís. ¿Era Flor víctima de un sistema que castigaba su libertad? En Escuela para Solteras, donde compartió pantalla con Javier, la química entre ambos era innegable.
Los archivos de producción describen escenas donde sus miradas parecían contar una historia más allá del guión. Sin embargo, Flor, ya comprometida con Aguilar, era conocida por su lealtad. Su hija Marcela ha dicho que su madre veía a Javier como un colega, no como un amante. Pero, ¿podría un flirteo inocente haber sido malinterpretado por los ojos curiosos de la prensa? Flor guardó sus secretos con la misma elegancia con la que cantaba. En una gala tras la muerte de Javier, su interpretación de Sombras con lágrimas en los ojos dejó al público preguntándose si lloraba por un amigo o por algo más. Su familia insiste en que era admiración artística, pero los fans aún sueñan con un capítulo no contado. ¿Qué guardaba Flor en su corazón? Escuela para solteras, una comedia romántica dirigida por Miguel M. Delgado, es el corazón de los rumores entre Javier y Flor. Este filme reunió a titanes como Antonio Aguilar, Luis Aguilar, Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez, creando un mosaico de talento mexicano. En las escenas compartidas, Javier cantaba con su voz que derretía corazones, mientras Flor respondía con rancheras que parecían desafiarlo. Los espectadores veían más que un guión. ¿Era solo actuación o había un destello de verdad en sus miradas? El rodaje ocurrió en un momento clave. Javier estaba en la cima, pero su salud comenzaba a flaquear. Flor, recién casada con Aguilar, navegaba las secuelas de un divorcio traumático. Según archivos de producción, el set era un hervidero de risas y rivalidades amistosas, con actores compitiendo por brillar. Algunos técnicos notaron que Javier miraba a Flor con una admiración especial, algo que no pasó desapercibido para los chismosos de la época. ¿Era solo el encanto de un galán o un sentimiento más profundo? Lanzada tras la muerte de Javier, la película se convirtió en un símbolo. Los tabloides aprovecharon la tragedia para exagerar la química entre ambos, sugiriendo un triángulo amoroso con Aguilar. Sin embargo, entrevistas con el elenco, como las de Lola Beltrán, desmienten esto. Éramos una familia, pero la prensa inventaba romances. A pesar de estas palabras, los fans no podían evitar especular, alimentados por el aura trágica de Javier. Música, pasión y un México orgulloso de sus tradiciones. Datos de la industria muestran que fue un éxito en taquilla, especialmente entre comunidades mexicanas en Estados Unidos, donde Javier y Flor eran adorados. Hoy, el filme sigue siendo proyectado en festivales, recordándonos su magia. Piensa en un momento en que una mirada en el trabajo o en un proyecto pareció decir más de lo que las palabras podían. ¿Fue eso lo que pasó entre Javier y Flor? La pantalla los unió, pero también los convirtió en blanco de especulaciones. ¿Crees que el público proyectó sus propios sueños románticos en ellos? El supuesto escándalo entre Javier y Flor es un río de rumores que nunca se seca. En los años 50, cuando Flor aún estaba casada con Paco Malgesto, se decía que Javier le enviaba flores y dedicaba canciones en sus shows. Una fuente cercana a los estudios de grabación menciona que Javier grabó Escándalo pensando en una musa inalcanzable, y muchos señalaron a Flor. La letra, que habla de un amor que despierta habladurías, parecía hecha para alimentar la imaginación de los fans. Flor, en una entrevista años después, describió a Javier como un caballero cuya voz la emocionaba, pero insistió en que su relación era profesional. Sin embargo, el México de los 60 vivía de historias de amor imposible. Los tabloides, siempre hambrientos de titulares, publicaban historias sobre un supuesto triángulo con Malgesto, quien ya había acusado a Flor de infidelidad. ¿Era Javier solo una víctima de las circunstancias, usado para atacar la reputación de Flor? La familia de Flor, especialmente su hija Marcela, ha desmentido cualquier romance. En una charla reciente, Marcela afirmó que su madre respetaba a Javier, pero su corazón pertenecía a Antonio Aguilar. Sin embargo, los rumores persisten porque encajan con la narrativa de la época. Un galán enamorado de una reina intocable. En foros modernos, los fans aún debaten si hubo un amor no confesado, alimentados por la magia de sus canciones. El contexto cultural es crucial. En una sociedad machista, mujeres como Flor eran blanco fácil de acusaciones. Su divorcio, marcado por violencia y la pérdida temporal de sus hijos, ya era un escándalo. Ligarla con Javier era una forma de pintarla como una mujer fatal. Pero, ¿y si los rumores eran solo los deseos de un público que quería ver a sus ídolos juntos? Compara esto con los escándalos modernos. Una foto o un tuit pueden desatar una tormenta. En los 60 los tabloides eran los reyes, y Flor y Javier no podían defenderse en tiempo real. ¿Qué habrías hecho en su lugar enfrentando rumores sin pruebas? La muerte de Javier Solís a los 34 años es un enigma que alimenta el mito del escándalo.
Oficialmente, murió por complicaciones tras una cirugía de vesícula, pero las teorías abundan, desde negligencia médica hasta sabotaje. Algunos fans, en un arranque romántico, sugieren que murió de un corazón roto por un amor imposible, señalando a Flor. Aunque suena como una telenovela, esta idea sigue viva en canciones y debates de fans. Los registros médicos, aunque limitados, mencionan una infección biliar severa. Sin embargo, rumores de la época, recogidos en archivos periodísticos, dicen que Javier bebió agua contra las órdenes médicas, causando un choque fatal. Otros van más lejos, sugiriendo que rivales en la industria, celosos de su éxito, pudieron tener algo que ver. ¿Era Javier tan amado que despertaba envidias mortales? Flor, en una gala póstuma en una plaza icónica, cantó Sombras en honor a Javier, con lágrimas que conmovieron a todos. Su hijo Pepe Aguilar recuerda que Flor guardaba fotos de Javier, pero como recuerdos de un colega querido. ¿Eran esas lágrimas por un amigo o por algo más profundo? La familia insiste en que no, pero el público prefiere imaginar otra historia. La muerte de Javier marcó un punto de inflexión en la música ranchera. Su ausencia dejó un vacío que ni siquiera los grandes como Pedro Infante o Jorge Negrete habían dejado. Según datos de la industria, sus discos siguieron vendiendo millones tras su muerte, prueba de su impacto. Pero su partida también convirtió su vida en un lienzo para especulaciones. Piensa en las tragedias de tus ídolos favoritos. ¿Cuántas veces los rumores han creado historias más grandes que la realidad? La muerte de Javier nos recuerda que los ídolos no solo cantan, también cargan con los sueños de sus fans. ¿Crees que Flor lloró por un amigo o por algo que nunca pudo ser? El legado de esta tragedia es un recordatorio. La fama puede ser tan cruel como hermosa. Javier se fue, pero su voz sigue viva, y con ella, los rumores que lo atan a Flor. ¿Qué historia crees que esconde Sombras nada más? Flor Silvestre no solo fue una estrella, fue la fundadora de una dinastía que sigue reinando en la música mexicana. Su matrimonio con Antonio Aguilar creó una familia de artistas, desde Toñito hasta Pepe y Ángela Aguilar. Pero los rumores sobre Javier Solís han perseguido a esta dinastía, especialmente cuando escándalos modernos, como los de Ángela, hacen eco de las historias del pasado. ¿Es el escándalo de Flor y Javier un reflejo de los dramas familiares actuales? Pepe Aguilar, en entrevistas recientes, ha defendido el legado de su madre. Habla de Flor como una mujer que enfrentó un mundo cruel, desde la violencia de mal gesto hasta las habladurías sobre Solís. Según él, Flor veía a Javier como un hermano en la música, y su admiración era mutua, pero nunca romántica. Sin embargo, los fans conectan los puntos. ¿Pudo el carácter fuerte de Flor haber inspirado a sus hijos a enfrentar sus propios rumores? El impacto de Flor en la música ranchera es inmenso. Grabó con los mismos sellos que Javier, como Columbia y Musart, y compartió escenarios con él en giras y festivales. Según registros, ambos dominaban las listas de éxitos en México y Estados Unidos, en una rivalidad amistosa que pudo haber alimentado los rumores. El público amaba imaginarlos como más que colegas, proyectando sus propias fantasías románticas. La dinastía Aguilar ha mantenido viva la tradición charra, pero no sin controversias. Los escándalos modernos de Ángela Aguilar, por ejemplo, han hecho que los fans vuelvan a hablar de Flor y Javier, comparando las acusaciones de infidelidad de antaño con las críticas actuales. En foros en línea, estas conexiones cruzan generaciones, mostrando cómo los rumores se convierten en parte del legado. Imagina ser parte de una familia bajo la lupa constante del público. La dinastía Aguilar vive con ese peso, y los rumores sobre Flor y Javier son solo una pieza de su historia. ¿Crees que las familias famosas están destinadas a ser blanco de especulaciones? La conexión entre Flor y Javier, aunque probablemente platónica, sigue siendo un capítulo fascinante. Nos invita a pensar en cómo el pasado moldea el presente y cómo los rumores pueden convertirse en parte de una herencia cultural. ¿Qué opinas de este legado? En los años 60, la prensa mexicana era experta en transformar chispas en incendios. Los rumores sobre Javier y Flor no surgieron de pruebas sólidas, sino de la necesidad de vender titulares. Revistas sensacionalistas aprovechaban la química de Escuela para Solteras y el divorcio traumático de Flor con mal gesto para crear historias de romances prohibidos. ¿Era la prensa solo un espejo de los deseos del público o una fábrica de escándalos? Flor, como mujer en un mundo machista, era un blanco fácil. Su divorcio, donde Malgesto la acusó de infidelidad y le negó a sus hijos, ya era material para titulares. Ligarla con Javier, el galán del momento, era una forma de pintarla como una mujer fatal.
Artículos de la época muestran cómo la prensa exageraba detalles, como flores enviadas por Javier o dedicatorias en sus discos, para alimentar la imaginación del público. Javier también sufría con los rumores. Su reputación de mujeriego tímido lo hacía vulnerable a historias de amoríos. Según una fuente de los estudios de grabación, Javier se quejaba de que los tabloides inventaban romances para vender, pero su carisma no ayudaba a desmentirlos. ¿Era víctima de su propio encanto o de una industria que vivía del drama? El impacto de estos rumores fue profundo. En un México donde la reputación de una mujer era frágil, Flor tuvo que reconstruir su imagen tras su divorcio. Su matrimonio con Antonio Aguilar la estabilizó, pero los rumores sobre Javier nunca desaparecieron. Incluso hoy, los fans debaten en redes sociales si hubo algo más que admiración. Compara esto con los escándalos modernos. Las redes sociales han reemplazado a los tabloides, pero el efecto es similar. Una mirada o una canción pueden desatar una tormenta. ¿Cómo crees que Flor y Javier habrían manejado estos rumores en la era digital? Javier Solís y Flor Silvestre no solo compartieron pantallas, sino un amor por la música que definía a México. Sus estilos, aunque distintos, se complementaban. Javier con sus boleros rancheros llenos de melancolía y Flor con sus rancheras puras, cargadas de fuerza. Según registros de la industria, grababan en los mismos estudios y dominaban las listas de éxitos en los años 60. ¿Podría su conexión artística haber sido el verdadero escándalo? Aunque no hay duetos grabados, los archivos sugieren que compartieron escenarios en festivales y programas de radio. En estas actuaciones, su química era palpable. Javier con su voz aterciopelada y Flor con su presencia magnética. Los críticos describían sus presentaciones como un diálogo musical, donde cada uno respondía al otro con emociones crudas. ¿Era esta conexión el germen de los rumores? Flor, en una entrevista, dijo que la voz de Javier la arrepiaba, un cumplido que los fans tomaron como prueba de algo más. Javier, por su parte, admiraba la fuerza de Flor, comparándola con las grandes divas del cine. Sus estilos se influenciaron mutuamente. Javier incorporó más mariachi, mientras Flor exploró baladas más suaves. ¿Era esta admiración el verdadero lazo entre ellos? La música ranchera siempre ha sido terreno fértil para especulaciones. Canciones como Escándalo de Javier, con su letra sobre habladurías y amor prohibido, parecían escritas para alimentar el mito. Los fans, entonces y ahora, buscan pistas en estas letras, como si fueran cartas de amor secretas. ¿Crees que la música puede decir lo que las palabras callan? Piensa en tus canciones favoritas. ¿Alguna vez has sentido que una letra hablaba de tu propia vida? Para los fans de Javier y Flor, cada nota era una ventana a sus corazones. Su conexión musical nos recuerda que el arte a veces es más honesto que las palabras. La ausencia de un dueto grabado es un misterio. ¿Por qué dos gigantes nunca unieron sus voces en un disco? Tal vez, como en una ranchera, lo que no se dice es lo que más importa. ¿Qué canción crees que habrían cantado juntos? La época de oro del cine y la música mexicana fue el escenario perfecto para rumores como los de Javier y Flor. En un país que veía a sus charros cantores como héroes, cada movimiento de sus estrellas era escrutado. Los cines, llenos de películas como Escuela para Solteras, y los programas de radio, donde sonaban Sombras y Cielito Lindo, creaban un mundo donde el amor y el drama eran inseparables. El México de los 60 estaba en transición, aferrado a sus tradiciones charras, pero enfrentando la modernidad. Las mujeres como Flor, que desafiaban las normas al divorciarse o brillar solas, eran admiradas, pero también juzgadas. Los rumores sobre ella y Javier eran un reflejo de esta tensión. Una sociedad que amaba a sus ídolos, pero los castigaba por salirse del guión. La industria musical, dominada por grandes sellos, también jugaba un papel. Javier y Flor eran promocionados como íconos de la mexicanidad, pero también como rivales en las listas de éxitos. Esta competencia amistosa alimentaba las especulaciones. Si cantaban con tanta pasión, ¿no habría pasión fuera del escenario? Los fans querían que sus ídolos vivieran las historias de sus canciones. El contexto cultural explica la intensidad de los rumores. Sin redes sociales, los tabloides y las charlas en las plazas eran el equivalente a un trending topic. Las historias de amor imposible, como las que cantaban Javier y Flor, resonaban con un público que vivía sus propios dramas. ¿Era el escándalo una forma de proyectar esos deseos colectivos? Los escándalos de artistas modernos se viralizan en minutos, pero en los 60 las historias crecían lentamente, pero con fuerza.
Flor y Javier vivieron en un mundo donde cada mirada era analizada. ¿Cómo crees que habrían manejado su fama en la era digital? Este contexto nos ayuda a entender por qué los rumores persisten. En un México que amaba a sus ídolos, pero también los juzgaba, Javier y Flor eran el lienzo perfecto para una historia de amor imposible. ¿Qué historias de tu época crees que serán recordadas así? La conexión entre Javier Solís y Flor Silvestre, real o imaginada, es más que un rumor. Es un reflejo de cómo los fans crean mitos alrededor de sus ídolos. Javier, con su voz, que aún resuena en las cantinas, y Flor, con su legado en la dinastía Aguilar, son íconos que trascienden el tiempo. Sus historias nos recuerdan que la música y el cine no solo entretienen, sino que construyen leyendas que nos hacen soñar. Los rumores, aunque sin pruebas, han dado vida a esta historia. En foros modernos, los fans siguen debatiendo si hubo un amor secreto o si todo fue un malentendido. La ausencia de cartas o confesiones solo alimenta el misterio. Pero quizás el verdadero escándalo es cómo estas historias nos conectan con un pasado donde el amor era tan grande como una ranchera. El impacto de Javier y Flor va más allá de los rumores. Sus discos, aún vendidos en mercados y plataformas digitales, muestran que su música sigue viva. Festivales de cine proyectan sus películas y artistas como Pepe Aguilar llevan su legado al futuro. ¿Es esta conexión el verdadero tesoro que dejaron? Piensa en las historias que te han marcado. Un rumor, una canción, una película. Javier y Flor nos enseñan que a veces lo que importa no es la verdad, sino lo que sentimos al escucharla. Su historia es un recordatorio de que el arte puede ser eterno, incluso cuando los rumores se desvanecen. La dinastía Aguilar, con sus propios dramas modernos, muestra que el drama es parte de la fama, pero también nos invita a reflexionar. ¿Cómo queremos recordar a nuestros ídolos? ¿Como humanos con defectos o como leyendas que nos hicieron soñar? Nos invita a preguntarnos qué hay detrás de las leyendas que amamos y cómo los rumores se convierten en parte de su magia. Suscríbete, dale like y comparte tus pensamientos. ¿Fue amor, admiración o solo un mito? No te pierdas nuestro próximo video sobre los secretos de la dinastía Aguilar. Haz clic en la pantalla ahora